Hola amigos, mi nombre es Luis Jurribas, autor del libro Doctrina Espírita para Principiantes. Vamos a dar continuidad a nuestras videoclases. La clase número 5, la reencarnación. En esta clase vamos a hablar de la pluralidad de las existencias, la justicia divina, los antecedentes, el Evangelio, algunos aspectos generales y vidas pasadas. Observamos aquí en nuestro libro la pluralidad de las existencias. Reencarnación, que quería decir resurrección en la carne. La venida de un espíritu nuevamente al plano material, usando un nuevo cuerpo. La reencarnación tendría tres fines: la reparación para aprender, el aprendizaje y la elevación. A cada encarnación nosotros vamos rescatando lo que hicimos en el pasado, aprendemos y nos elevamos para una próxima vida. Y la reencarnación está fundada en este ítem, en la justicia divina. Todo lo que ocurre obedece justo a este proceso de una justicia en el universo delante de las leyes divinas del orden de Dios. Vamos a ver un poquito en otros gráficos sobre los antecedentes de la reencarnación. La reencarnación es una doctrina o es un conocimiento muy antiguo. Diversos pueblos como los egipcios ya los conocían. Sócrates, Platón ya hablaban de la reencarnación en la Grecia antigua. Observamos aquí un gráfico donde hay unos compañeros que son druidas, unos grupos celtas que eran muy reencarnacionistas. Y esta frase, que está en uno de los dolmens, está en el dolmen de Allan Kardec, que es una frase druida que dice: nacer, morir, renacer y aún así progresar siempre. Esta es la ley. Antiguo, en la India antigua, en la China, en diversos lugares, el budismo también es reencarnacionista. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo así? Si todos los pueblos eran reencarnacionistas, ¿por qué aquí en Occidente no lo somos? Nosotros diríamos que hubo un momento en que en el Evangelio y los primeros cristianos eran reencarnacionistas, hasta el año 553. Vamos a observar aquí en la ilustración, este señor es Orígenes de Alejandría, conocido como uno de los grandes padres de la Iglesia, y Orígenes, él, dentro de sus informaciones en los primeros siglos del cristianismo, estaban constando la pluralidad de existencias para que una vida después de la otra, nosotros como almas consigámonos perfeccionar, iluminar, alcanzar un nivel mucho más elevado. Y después no sea más necesario reencarnar. Las escuelas neoplatónicas eran las que eran muy comunes en la época. Pero en el año 553 va a haber un concilio, el segundo concilio de Constantinopla, donde por orden del emperador Justiniano, las doctrinas de Orígenes van a ser eliminadas. Y esto es porque, a pedido de su esposa, la emperatriz Teodora, que había desencarnado en el año 550, ella que había tenido una vida de meretriz y una vida un poco con algunas reglas poco claras, ella había cometido varios crímenes también, y la gente decía que su esposa necesitaría reencarnarse varias veces para rescatar aquello que ella había cometido. Y ella pide a su marido que sea eliminada esas doctrinas que eran de Orígenes, entre ellas la reencarnación. Por ello, a partir de este concilio, las ideas reencarnacionistas comienzan a ser perseguidas. Vamos a continuar. En el Evangelio vemos varias partes donde Jesús comenta sobre la reencarnación. El más conocido tal vez sea el diálogo de Jesús con Nicodemus, donde el maestro cuenta de que para entrar en el reino de los cielos es necesario ser generado nuevamente. Mucha gente piensa que la traducción correcta era nacer de nuevo, pero una traducción última más adecuada es ser generado nuevamente, lo que no deja margen ni un tipo de dudas que Jesús se refería a la reencarnación. Y hay otro momento también en el Evangelio donde vemos Jesús refiriéndose al profeta Elías, ese señor de aquí,
el mayor de los profetas tal vez, reencarnación de Juan Bautista. Elías, que perdió la cabeza con los sacerdotes de Baal, que mandó matar a la cabeza a los sacerdotes de Baal, él reencarna, y Juan Bautista, él también es decapitado. Muy bien, aquí tenemos un gráfico donde vemos la evolución. Los espíritus comentan que todo en la naturaleza se encadena, desde el átomo primitivo hasta el arcángel. Todo en la naturaleza está encadenado. Y en este gráfico vemos el átomo primitivo, luego el reino mineral, el reino vegetal, animal. Aquí dentro del animal, pero ya más con estado humano, nosotros reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, nuestras últimas encarnaciones, y finalmente somos espíritus puros. Este momento de nuestra evolución termina para entrar en otro nivel. No quiere decir que los espíritus puros no evolucionen, claro que evolucionan, solo que ya en otros niveles. Este primer momento es la ley del progreso avanzando, y la reencarnación es una constante. Desencarnamos, vamos al mundo espiritual, volvemos, nos mejoramos un poco, volvemos de nuevo, y ese proceso lo hacemos constantemente a lo largo de milenios. Con la visión espírita, nuestra visión de la vida cambia mucho. Ya no pensamos que vivimos 60, 80 años, 90, 100, sino que somos inmortales. Venimos de milenios evolucionando y vamos a un futuro que seremos espíritus puros y no necesitaremos más reencarnar. Seremos como ángeles y nuestra luz esté brillando, seremos más felices. Vamos a observar algunos aspectos generales. Por ejemplo, los animalitos, ¿serán que reencarnan? El perrito, nuestro gatito. Los espíritus nos dicen que sí, los animales también reencarnan, solo que mucho más rápido que nosotros humanos, ¿no? Existe también la posibilidad de un hombre reencarnar en sexo masculino o femenino. Nosotros espíritus necesitamos pasar por las dos experiencias para alcanzar el equilibrio y la plenitud. Reencarnamos en cuerpos femeninos, reencarnamos en cuerpos masculinos. Otra información más es sobre el momento en que la reencarnación ocurre. Nosotros podríamos decir que cuando hay el acto sexual y papá y mamá están juntos, en la noche el periespíritu del espíritu que va a reencarnar disminuye su tamaño y se encaja con el periespíritu de la mamá o el cuerpo espiritual de la mamá. Juntos se encaja, y a partir de ese instante comienza el proceso reencarnatorio, y cuando la mamá da a luz es que se concluye ese periodo de reencarnación. Vamos a ver más una otra ilustración, el caso de las vidas pasadas. Diversos científicos nos han hablado sobre sus investigaciones. Vamos a destacar dos aquí. Ese es el señor Ian Stevenson. Era un canadiense que fue a la Universidad de Virginia en los Estados Unidos e investigó más de 3.000 casos de personas que recuerdan sus vidas pasadas. Principalmente los niños entre 3 y 4 años es el momento en que ellos guardan más memoria extracerebral. Y aquí tenemos el otro doctor, el doctor Brian Weiss, que es un médico diplomado muy conocido en América Latina por sus libros como Muchas vidas, muchos sabios, donde cuenta la experiencia de una secretaria que él tuvo y la sometió a hipnosis, y ella habló haber sido una egipcia llamada Aronda 18 siglos antes, y recordando una serie de informaciones desde donde ella traía un trauma que la traía hasta hoy, como el miedo al mar, ¿no? 18 siglos antes, ¿no? Sí, una cosa, antes de Cristo, ¿no? Estamos hablando casi de 3 milenios. Muchos de los traumas, problemas, situaciones que tenemos a través de las terapias regresivas hechas con personas capacitadas para ello, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, profesionales, puede sí ser una técnica muy válida de cura para problemas que nosotros mantenemos. Así, mis amigos, vemos cómo la reencarnación no solamente va a explicar la justicia de Dios y principalmente mostrar que el amor sobrevive
al cuerpo físico, es la mayor fuerza del universo. A veces encontramos una persona en la calle o reencontramos a alguien, sentimos aquel cariño tan grande que no tiene explicación, pero es posible que sea alguien de otros tiempos, y lo mismo ocurre cuando encontramos a personas que tienen un rechazo tan fuerte de inicio sin tener una justificativa, que pueden ser también desánimos del pasado. Pero como gran familia universal, el propósito de la reencarnación nos trae almas que se aman, almas que se detestaron, para que todos nos avancemos juntos y algún día formémonos una gran hermandad universal. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima clase.